El escándalo desatado por la participación de agentes antinarcóticos de Estados Unidos en fiestas con prostitutas pagadas por narcotraficantes colombianos terminaron cobrándole el cargo a la directora de la DEA. Estados Unidos reitera su apoyo al proceso de paz y respalda la posición del presidente Santos de fijar plazos de cara a un acuerdo. No habrá referendo por la paz el 25 de octubre y el presidente Santos no pedirá poderes supremos para seguir negociando con las FARC, revela el ministro del Interior. Pueden seguirme por todo el país y pueden sabotearme, pero no me detendré en la búsqueda de la paz para Colombia. Así les dice el presidente Juan Manuel Santos a los opositores del proceso. Fuerzas militares revelan resultados de ofensiva contra las FARC y el ELN en todo el país. Redada contra presuntos implicados en delitos cometidos contra menores de edad. En las últimas horas se expiden 1.187 órdenes de captura. Juez profiere la primera condena por caso Interbolsa. Se trata de Clemencia Soto Uribe, uno de los cerebros del descalabro. Se necesitarán 3 billones de pesos para solucionar la crisis carcelaria, dice el director del IMPEC. Gobierno intenta conjurar paro de trabajadores estatales programado para mañana, mientras que los maestros se mantienen en el cese laboral. Gobierno identifica víctimas falsas en el programa de restitución de tierras. Nacional busca esta noche paso a octavos frente a Libertad de Paraguay. Goleada del Bayern al Porto. Barça derrota a Paris Saint-Germain. Corferias abre sus puertas para la edición número 28 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Al final de la emisión, desde aquí los espero. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Los buenos ejemplos que a veces dan las esposas a sus esposos. 2. Fallo de la Corte sobre responsabilidad de las empresas de transporte. 3. La casa de veraneo más vigilada de Colombia. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. La directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, Michelle Leonhardt, renunció a su cargo tras la polémica suscitada en torno a las fiestas sexuales en las que varios de sus agentes participaron en Colombia y las cuales estuvieron financiadas presuntamente por narcotraficantes. Después de estar 8 años frente a la DEA, Michelle Leonhardt presentó su renuncia tras conocerse de las fiestas con prostitutas a las que asistieron algunos de sus agentes en Colombia y las cuales estuvieron financiadas por narcotraficantes. El anuncio fue hecho por el secretario de Justicia, Eric Holder. Me informó hoy su decisión de retirarse. Ella partirá de la agencia a mediados de mayo. El escándalo fue revelado el pasado 26 de marzo, cuando el Departamento de Justicia publicó un informe que revelaba detalles entre los que se destaca que dichos encuentros iniciaron en 2001 y no en 2008, como se creía en un principio. La polémica creció luego de conocerse que al menos 13 miembros de la agencia recibieron rifles AK-47 de manos de paramilitares colombianos. Estas explosivas revelaciones llevaron a que la semana pasada Leonhardt rindiera cuentas ante el Congreso estadounidense, que concluyó que no era apta para seguir en el cargo, por lo que recomendaba su renuncia o despido. Leonhardt se convirtió en 2007 en la primera mujer en dirigir la importante agencia antidrogas. El secretario de Estado norteamericano John Kerry reiteró una vez más el apoyo de su país al proceso de paz en Colombia. Además, la subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, respaldó la posición del presidente Santos de fijar plazos para un acuerdo. Durante la Conferencia de las Américas en Washington, un evento anual organizado por el Departamento de Estado, Kerry afirmó nuevamente que el gobierno de Barack Obama respalda las conversaciones de paz. Sin hacer mención directa al ataque de la guerrilla en el Cauca la semana pasada, el funcionario destacó lo difícil que es conseguir un acuerdo. The United States is fully supportive of this effort. The President has appointed Bernie Aronson, many of you know him, as our current special envoy to help monitor the talks, and we've seen in recent days this effort to establish a lasting peace is obviously not easy. Para Estados Unidos, Colombia puede ganar mucho si se llega a una paz con la guerrilla. They can finally bring peace to a country that has seen over 5 decades of internal conflict. It will unleash enormous potential for the Colombian people. Here in the United States, we will do all that we can to help Colombia achieve that peace. Kerry también afirmó que el conflicto con las FARC ha durado más de lo que han vivido la mayoría de los colombianos. En Colombia, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reveló que el gobierno no promoverá un referendo por la paz en las elecciones regionales de octubre y negó que esté impulsando una ley para darle poderes supremos al presidente para acelerar las negociaciones con las FARC. El ministro Juan Fernando Cristo notificó que el referendo para aprobar o rechazar los acuerdos de La Habana está descartado para el próximo 25 de octubre por falta de tiempo para tramitar la ley respectiva. No hemos encontrado hasta el momento, mientras no se avancen los acuerdos,
la forma de convocar ese referendo para el mes de octubre. Parece que no es posible ese referendo en el mes de octubre en la medida en que hay dudas jurídicas y frente a la duda abstente, dicen la sabiduría popular. Además, el ministro Cristo dijo que es perversa la versión sobre una presunta ley de poderes al presidente, como lo había denunciado el uribismo. El presidente Juan Manuel Santos advirtió a quienes lo vienen abucheando en los diferentes eventos que pueden seguir saboteando, pero dijo que él no se detendrá en la búsqueda de la paz para Colombia. Durante la inauguración de la Feria del Libro, el mandatario dijo que si el costo por buscar la paz lo tiene que pagar con su capital político y su impopularidad, está más que dispuesto a pagarlo. Pueden seguirme por todo el país, pueden venir a sabotear cada acto al que asisto, pero quiero que sepan que no me detendré en la búsqueda de la paz para Colombia. Además les dijo a aquellos que rechiflan que las víctimas no solo son las pasadas, sino las que se pueden evitar al futuro. Es más fácil gritarle al otro, tirarle la puerta, despreciarlo, decir, usted no sabe quién soy yo, y saltarse las reglas. El alcalde de Bogotá, en alusión a una de las obras del Nobel Gabriel García Márquez, defendió los esfuerzos del presidente Santos en la búsqueda de la paz. ¿Acaso no a la universidad o el abucheo a la paz no expresan que nos quieren conducir de nuevo a 100 años de soledad? Al contrario de lo que ha pasado en días anteriores, donde ha sido recibido con abucheos en diferentes eventos, a su salida de Corferias, al mandatario lo esperaba un grupo de personas manifestándole su apoyo al proceso de paz. En horas de la mañana, en la instalación de la tercera sesión del Consejo Nacional de Paz, el presidente le recordó a las FARC que Colombia está reclamando pruebas de que existe voluntad real por parte de ellos para poner fin al conflicto. No queremos más retórica, no más justificaciones a lo injustificable, no sigan incumpliendo sus promesas. Además aseguró que no se va a dejar presionar de nadie ni dejar poner contra la pared para romper los diálogos. Es fácil, es muy fácil seguir hablando de guerra sentados en un escritorio o desde las trincheras de las redes sociales. Reiteró que ha asumido la búsqueda de la paz pese a los riesgos que ello implica. El comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, reveló detalles de múltiples operativos adelantados en Meta y Chocó contra las FARC y el ELN. Tropas del Ejército y la Policía, con apoyo de la Fuerza Aérea, lograron el abatimiento de 4 guerrilleros del ELN en Chocó, entre ellos alias Alberto Píndor, cabecilla de la columna Manuel Hernández El Boche. Además, 2 menores de edad que engrosaban las filas de esa guerrilla fueron rescatados. De igual manera, en Vistahermosa, Meta, también se propinó un duro golpe a las FARC. Mediante un bombardeo atacar un campamento del Frente Séptimo de las FARC, logrando la muerte en desarrollo de operaciones de 2 terroristas y de igual manera la destrucción de esta fábrica de explosivos. El alto oficial además envió un mensaje claro a las FARC. Esto no puede quedar alrededor de discursillos ni de dialéctica, sino deben haber señales verdaderas de paz. Y las señales verdaderas de paz no es otra cosa que no seguir delinquiendo, no seguir en actividades criminales, no seguir en actividades que se comprometieron a no hacer, es decir, hostilidades, como lo llaman, y es precisamente liberar más de 2.000 menores de edad que tienen en sus filas, es dejar de sembrar minas, es dejar de extorsionar, es dejar de coaccionar a la población civil. Las fuerzas militares advirtieron que la ofensiva continuará mientras la guerrilla siga en la ilegalidad. La delegada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, de visita en Colombia, aseguró que se debe fijar un plazo al proceso de paz. Según la alta comisionada de la ONU, es importante que el país sepa cuándo habrá un acuerdo concreto. Hay que poner plazos al proceso de paz. Hay urgencia de atención a las víctimas, a quienes sufrieron violaciones, y es necesario que este proceso de paz sea lo más rápido posible. Y calificó de trágico el ataque de las FARC en Cauca de los últimos días, pero dijo que un proceso de paz no es lineal y está lleno de obstáculos. Los acontecimientos en el Cauca pueden ser vistos como un momento en que esta linealidad se rompió. Pero hay que ver cuál es el objetivo final. El objetivo final es de lograr una paz. La delegada de la ONU que está de visita en Colombia estuvo en Cauca y en el Putumayo. El senador Álvaro Uribe presentó un proyecto de alivio a los integrantes de las Fuerzas Armadas que contempla un máximo de 5 años de cárcel para los militares que cometan delitos de incumplimiento del servicio. El proyecto de ley establece penas de prisión máxima de 5 años a miembros de la fuerza pública que estén detenidos, procesados o que hayan sido condenados.
Alivio judicial a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Máximo 5 años de cárcel para quienes estuvieran en la cárcel o llegaran a estar en la cárcel. ¿Por qué hechos? Por hechos relacionados con operaciones militares o policivas autorizadas, por ejemplo, operativos de orden público. El senador Uribe precisó que esta ley será de gran alivio para las Fuerzas Armadas de Colombia sin que ellas dependan de lo que pase con los diálogos de La Habana. El senador de la U, Armando Benedetti, señaló a los senadores José Obdulio Gaviria, Tania Vega y Paola Holguín como los promotores de los abucheos al presidente. Los acusados respondieron que Benedetti está delirando. Armando Benedetti calificó de gatos los ciudadanos que abuchean al presidente Santos y dijo que era una campaña promovida por el uribismo. Son 3 senadores, Tania Vega, José Obdulio Gaviria y la senadora Holguín, que andan persiguiendo o correteando al presidente con 20 gatos. Ellos son los que mueven los 20 gatos para organizar las chiflatinas. Él dice que tiene pruebas, que las muestre, que no vaya a ser como el tal Diario del Jaque. 2, yo no pateo perro muerto, pero le agradezco que piense que yo tengo ese poder de convocatoria. Tienen un bajo concepto y apreciación del pueblo colombiano el senador Benedetti. El pueblo colombiano es mucho más inteligente que él y que nosotros, y se moviliza y toma decisiones. Soy una convencida que los organizadores de las rechiflas en Colombia no son más que el corazón de los colombianos. El copresidente de la U, Roy Barreras, también afirmó que el Centro Democrático es el eje de una campaña de politización de las fuerzas militares. El fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo, anunció una redada contra presuntos responsables de delitos contra menores de edad. Se libraron 1.187 órdenes de captura. Según la Fiscalía, en lo corrido del presente año se han conocido 11.729 noticias criminales, de las cuales 12.900 víctimas son menores de 18 años de edad. Se expidieron 1.187 órdenes de captura contra presuntos responsables de delitos contra menores de 14 años. Hizo un llamado en el marco de los diálogos de paz. El país no puede estar pensando en un proceso de paz en este momento y que al mismo tiempo se esté ignorando lo que pasa con la niñez. Por su parte, la Defensoría del Pueblo en el presente año también ha recibido denuncias por maltrato infantil. Tenemos 3.349 casos reportados de violencia contra los niños. En las últimas horas fue rescatado un menor de 5 años de edad, quien fue secuestrado en el municipio de Carepa, departamento de Antioquia. Hoy se conoció el primer fallo condenatorio por el escándalo de Interbolsa. La decisión afecta a Clemencia Soto Uribe, encargada de manejar los clientes del Grupo Corridori. El sentido de fallo del juez cuarto penal de conocimiento de Bogotá, que se dio a conocer en una audiencia reservada, condena a Clemencia Soto Uribe, quien aceptó los delitos de manipulación fraudulenta de especies, estafa, concierto para delinquir y administración desleal. Según la investigación del caso, la mujer era la encargada de manejar todos los clientes del llamado Grupo Corridori. Debido a esa manipulación fraudulenta de las acciones de la firma Fabricato, se logró el detrimento patrimonial de cientos de clientes a los cuales el Grupo Corridori desfalcó en un monto superior a los 260.000 millones de pesos. La mujer, como administradora de empresas experta en temas financieros, fue quien mediante información irregular de la firma Fabricato permitió que se incrementara el valor de las acciones de esa entidad de 16 pesos hasta 84 pesos entre los años 2010 y 2011. En los próximos días se conocerá el monto exacto de la condena que deberá pagar Clemencia Soto Uribe, quien actualmente se encuentra en libertad. Un juez de Bogotá condenó a 9 años de prisión al exconcejal de Bogotá, Orlando Parada, vinculado al carrusel de la contratación. Al dar a conocer la condena de 9 años de prisión, una multa de 160 millones de pesos y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años, el juez primero de conocimiento aseguró que las conductas delictivas del exconcejal Orlando Parada son graves. Se aprovechó de las influencias derivadas de su cargo, lo cual realiza abandonando todos los principios que rigen a los servidores públicos, lo que admitieron sus compañeros de bancada Hipólito Moreno y Andrés Camacho. Según la investigación, Parada habría recibido 400 millones de pesos de contratos de malla vial dentro del carrusel. Aparece no un pacto de gobernabilidad, sino una alianza ilícita, una alianza criminal y un acuerdo ilegal, y por ello tuvo que realizar pactos y luego cumplirlos, tanto en el nombramiento de servidores, la contratación de servicios y la entrega de contratos por medio de licitaciones. En las próximas horas el INPEC deberá definir la cárcel en donde pagará la condena el exconcejal, que actualmente se encuentra recluido en Cespo.
El director del INPEC, brigadier general Jorge Ramírez, aseguró que para solucionar la crisis carcelaria se necesitan 3 billones de pesos. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, descartó la construcción de más establecimientos penitenciarios. Ante las huelgas en algunos centros de reclusión, el director del INPEC señaló que se necesitan cerca de 3 billones de pesos para solucionar la crisis carcelaria. Cuando hablamos de 3 billones es que lo que está dentro del Plan Nacional de Desarrollo para futuro, para la construcción de establecimientos carcelarios y hacer ampliaciones. Para el ministro de Justicia, la solución no está en la construcción de más cárceles, sino en la resocialización de los presos. Hay que construir cárceles, pero también hay que racionalizar el uso de la detención preventiva, hay que evitar caer en el populismo punitivo creando delitos cada vez que hay un problema social. El gobierno se ha comprometido en crear una mesa de concertación con el Movimiento Nacional Carcelario. Actualmente hay 165.000 internos bajo la custodia del INPEC, 120.000 intramuros y 45.000 en prisión domiciliaria. A esta hora, una delegación del gobierno encabezada por el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, se reúne con los sindicatos del sector oficial. Busca frenar el paro de los trabajadores estatales programado para mañana. Joana Contreras, buenas noches. ¿Qué detalles han trascendido del encuentro? Buenas noches, ya se completan 12 horas de negociación entre el gobierno y los trabajadores estatales. Hubo 3 mesas, FECODE fue el primero en pararse de la mesa, Azonal Judicial no completó la negociación, pues estaba incompleta los negociadores, y en la materia de salud no llegaron a un acuerdo. Estamos con el presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Salud, él es Yesid Camacho. Yesid Camacho, ¿a qué decisión llegaron hoy? No, nos vinculamos al paro conjuntamente con FECODE, más de 1.200.000 trabajadores del Estado de todo el territorio colombiano. Arrancamos con jornadas de movilización el día de mañana y gradualmente se irán vinculando más trabajadores en todo el territorio colombiano. ¿Qué va a pasar con las negociaciones? ¿Se rompen acá o van a seguir negociando en paro? Nosotros seguimos en disposición de negociar. Nosotros le hemos solicitado al gobierno que se cumpla con la prórroga establecida por la ley y vamos a iniciar el cese de actividades, pero simultáneamente vamos a estar dispuestos a negociar. Muchas gracias. Bueno, televidentes, esta es la noticia. 1.200.000 trabajadores del Estado se van mañana a paro indefinido, sin embargo seguirán las negociaciones con el gobierno para tratar de conjurar este cese de actividades. Esta es toda la información desde Compensar Occidente de Bogotá. Joana Contreras, CMI, La Noticia. Así es, Joana, buenas noches. Y por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Luis Grubert, advirtió que los educadores irán a paro indefinido desde mañana. El gobierno y el sindicato de los profesores no llegaron a un acuerdo sobre las peticiones en materia laboral para cerca de 300.000 maestros. El presidente en campaña prometió que el PIB crecería a 7.5 para sufragar las inversiones que requiere el sector de la educación. Esto es una promesa de momento incumplida. El presidente prometió que habría nivelación, promesa de momento incumplida. Por eso desde mañana se van a paro. Desde el 2001 no hacemos un paro indefinido. Es un conflicto laboral de gran envergadura porque impacta en casi 9 millones de estudiantes. Mañana habrá jornada de movilizaciones en las principales ciudades. En Bogotá comenzará a las 9 de la mañana desde la Plaza de Toros hasta el Ministerio de Educación. La Alcaldía de Bogotá autorizó para mañana marchas organizadas por diferentes sindicatos en medio de la jornada del Día Sin Carro y Moto que vivirá la ciudad. El Día Sin Carro y Sin Moto iniciará a las 5 de la mañana e irá hasta las 7:30 de la noche. Vamos a operar con el 100% del sistema SITP en su componente troncal y zonal, son cerca de 9.300 vehículos. El distrito espera que no se presenten bloqueos a Transmilenio por las marchas de sindicatos que fueron autorizadas. Finalmente se autorizaron las marchas y pues van a marchar FECODE y otras agremiaciones. Una tutela interpuesta por Fenalco Bogotá contra el Día Sin Carro fue aceptada, pero el juez 33 Civil Municipal de Bogotá rechazó las medidas cautelares que buscaban suspender la jornada de mañana. Esperamos pues que la tutela surta el efecto que corresponde y se suspendan los demás días sin carro. Vehículos de emergencia, seguridad y domicilios con logo no tendrán restricción. Un fuerte enfrentamiento se presentó cerca al humedal La Conejera entre ambientalistas que protestan por la construcción de un edificio y el escuadrón antidisturbios de la policía. Imágenes obtenidas por CMI revelan cómo con gases lacrimógenos más de 50 hombres de la fuerza disponible de la policía se enfrentaron a ambientalistas en La Conejera. Y a mí me agredieron el pómulo y la mano. Los jóvenes impedían el ingreso de 4 volquetas al predio donde se construye el edificio Reserva Fontanar.
Hace menos de una semana se había concertado un diálogo y el distrito dijo que no ordenaría el uso de fuerza en estos operativos. ¿Quién manda más que el alcalde en Bogotá? No sabemos, pero alguien está mandando más. Los ambientalistas llevan 6 meses protestando en el lugar. La obra tiene medidas cautelares porque 238 metros cuadrados afectaban el humedal. CMI revela los resultados de la más reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Medellín. Estos son los resultados. A la pregunta, si las elecciones para elegir alcalde de Medellín fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Alonso Salazar, 28%, Bernardo Guerra Hoyos, 9%, Federico Gutiérrez, 8%, Gabriel Jaime Rico, 8%, Juan Carlos Vélez, 8%, Eugenio Prieto Soto, 8%, Aura Marlene Arcila, 3%, Luis Fernando Muñoz, 2%, Gabriel Zapata Correa, 1%. Votaría en blanco el 6% y no sabe o no responde el 19%. Esta es la correspondiente ficha técnica. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, denunció que el 30% de las solicitudes para la restitución de tierras están siendo tramitadas por falsas víctimas. Se han recibido más de 70.000 solicitudes, de las cuales 27.000 están habilitadas por el Ministerio de Defensa debido a sus condiciones de seguridad. Dentro de este grupo, 16.000 han sido resueltas, es decir, un 60%. Sin embargo, el 30% sería parte de un aparente cartel de falsas víctimas. Ha sido más o menos el 30% de los que han hecho reclamaciones. Señaló que se intervendrán predios con inconsistencias. Han buscado, mediante invasión de predios privados, acelerar los procesos de restitución, pues se va a tomar la decisión de que si invaden los predios privados, en ese predio se suspende el proceso de restitución. Para la unidad de restitución se está confundiendo el programa con los procesos de terrenos baldíos. Eso no se puede confundir. Una cosa es un proceso restitutivo y otra cosa es un proceso de retorno. El proceso de retorno no requiere un juez de la República. Por su parte, el senador Armando Benedetti sostuvo que el programa de restitución de tierras deja muchas dudas y avanza a paso lento. Si son 6 millones de hectáreas y hasta ahora han entregado 90.000, quiere decir que tendríamos que esperar 500 años para restituir a todo el mundo según el ritmo que va. El gobierno desvirtúa las versiones al señalar que más de 15.000 personas se han beneficiado con más de 100.000 hectáreas restituidas. El gobierno autorizó a la Aeronáutica Civil la contratación de 60 controladores aéreos que se sumarán a los 608 que hoy hay en el país. El anuncio se conoció en un debate en la Comisión Sexta del Senado. De estos controladores aéreos ya inició, 15 de los 60 ya fueron integrados, los 45 restantes están en análisis. Bueno, nosotros estamos trabajando desde el inicio del año para poder cumplir o para poder enrolar a los 60 posiciones que nos dio el gobierno por decreto. Según la Aerocivil, los controladores aéreos trabajan 2 turnos por día, cada uno de 6 horas, y descansan un día a la semana. Por eso, con esta contratación se busca mejorar las condiciones laborales en cuanto a horas de trabajo y programación de turnos. El anuncio se dio durante un debate de control político sobre seguridad aérea realizado en la Comisión Sexta de Senado. Esta noche se presentaron en Colombia los nuevos dispositivos móviles de la surcoreana Samsung. Los nuevos dispositivos insignia del Galaxy S6 y el S6 Edge de la compañía surcoreana Samsung estarán disponibles en versiones de 32 y 64 GB de almacenamiento e inicialmente se podrán encontrar en colores blanco perla y negro zafiro, pero también los dispositivos vendrán en dorado, azul topacio y verde esmeralda. El precio estimado rondaría los 2 millones de pesos y saldrán a la venta desde la noche del 23 de abril en las principales tiendas Samsung del país, desde las 7 hasta las 10 de la noche, y desde el 24 de abril estarán disponibles en los principales operadores y distribuidores del país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,30% a 1.330 puntos. La acción que más se valorizó en la jornada fue Fabricato, 4,29% a 14,60 pesos. El título más desvalorizado fue Pacific Rubiales, 7,46% a 7.190 pesos. La acción más transada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 11.622 millones de pesos. El precio del dólar perdió 18 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.469 pesos con 3 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.370 y la venden en 2.395 pesos. Un euro cuesta 2.655 pesos con 71 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.42.
El azúcar se transó en 12,41 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56.30. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.985 pesos. Nacional le está ganando 2-0 a Libertad de Paraguay y está clasificando a octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ya volvemos. Macondo es llevado de la ficción de Gabriel García Márquez a la realidad de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Después de comerciales, desde su inauguración, los espero. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde Corferias, en donde se inaugura la versión número 28 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En estos momentos me encuentro en el pabellón 18 de los 23 que conforman este encuentro literario, el más importante de Colombia. Hay un pabellón dedicado al país invitado de honor, que saltó de la ficción de Gabriel García Márquez a la realidad de la feria, Macondo. La versión 28 de la Feria del Libro le rinde un homenaje a la imaginación, esa que a través de las páginas de 100 años de soledad estimula las más apasionadas emociones. Un recorrido fascinante por Macondo, el país invitado de honor a la feria, nos traslada a este mágico lugar. Iniciamos en La Gallera. La Gallera es el gran punto de encuentro de Macondo. Ahí es donde vamos a celebrar, ahí es donde vamos a conversar, ahí vamos a hablar de Gabo. Estas campanas nos traen los sonidos de Macondo, los sonidos de la vida, pero también los sonidos de la muerte, los sonidos del tren que está llevando los cadáveres para echarlos al mar, pero también los sonidos de la naturaleza. Llegamos a un lugar que se llama Los Grandes Inventos. ¿Qué tiene esto que ver con Macondo? Muchísimo, porque Macondo fue un territorio de donde justamente el traer los inventos, que empezaron los gitanos trayéndolos, y ese espíritu creativo de gente como por ejemplo José Arcadio, que se interesó en la alquimia, y luego la historia de Macondo está llena de la aparición de los artefactos, por ejemplo, de la máquina de fotografía, la que trajo Pietro Crespi. Pantallas interactivas donde se transmitirán mensajes enviados desde cualquier parte del mundo y otras que nos trasladan a los paisajes de ese Macondo de ensueño. Los sonidos, las imágenes, las letras, todo en un solo lugar que de las páginas salta a la realidad en la Feria del Libro. Este 30 de abril, después de 54 años de funcionamiento, cerrará sus puertas el zoológico de Matecaña en Pereira, que tiene bajo su cuidado 400 animales. Quisimos saber qué pasará con ellos luego de la clausura. El zoológico Matecaña de Pereira, creado en 1961, hoy 54 años después, deja de ser una excelente excusa para visitar la ciudad, para abrirle espacio a un nuevo proyecto. Fue el primer zoológico en el país en tener animales africanos y lugar de historias maravillosas. Nosotros somos el zoológico que más especies de animales de fauna africana tenemos. Los grandes mamíferos están aquí y eso ha sido una diferencia con respecto a los otros zoológicos del país. Hoy, a menos de 2 semanas de su cierre, pequeños quieren visitarlo para tener cerca a animales que solo han visto en libros, mientras la tristeza se apodera de los visitantes. Somos más o menos 50 familias que vamos a quedar con el dolor de la partida. Ojalá que sea por el bien de ellos, ojalá que estén mejor, ojalá que los cuiden, ojalá que los sepan querer como los hemos querido y los hagan respetar como los hemos hecho respetar aquí. 514 animales ahora pasarán al Bioparque Ucumarí, donde se espera sea un nuevo hogar para ellos. Desde Corferias, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que hoy abrió sus puertas, me despido por hoy deseándoles que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Los buenos ejemplos que a veces dan las esposas a sus esposos. 2. Fallo de la Corte sobre responsabilidad de las empresas de transporte. 3. La casa de veraneo más vigilada de Colombia. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Dicen que lo más grave en las relaciones entre dos parejas ocurre cuando chocan las dos esposas. Anormal es que las dos señoras de las parejas peleadas se encuentren y en vez de discutir, tengan un cordial y amistoso saludo, mientras sus esposos no se pueden ni ver. Pues eso es lo que acaba de ocurrir. Aquí están juntas, sonrientes, cordiales, María Clemencia de Santos, primera dama, y Lina Moreno de Uribe, ex primera dama,
esposa del expresidente Uribe. Se encontraron en Expo Artesanos en Medellín, súper amables. Hasta con beso en la mejilla se despidieron. Los buenos ejemplos que dan las mujeres. 2. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en una trascendental sentencia, advirtió a las empresas de transporte que no pueden eludir su responsabilidad hacia las víctimas en casos de accidentes de tránsito, escudándose en las formalidades de un contrato. La Sala Civil tumbó en un fallo de tutela una decisión judicial que liberaba de responsabilidad a la empresa de transporte Transarama S.A. de Pereira y ordenó amparar los derechos de 2 pasajeros que exigían una indemnización por las lesiones sufridas en un accidente ocurrido en un bus afiliado a esa firma. Los directivos de Transarama S.A. alegaban que no estaban obligados a reconocer daños, pues el contrato lo habían suscrito con la empresa de turismo Turis Cartago y no con los pasajeros. El alegato no fue aceptado por el tribunal. La Corte Suprema desautoriza al tribunal por desconocer la jurisprudencia sobre el tema y precisa que para hacerse efectivo un contrato de transporte no se requiere de formalismos o solemnidades jurídicas diferentes al acuerdo entre las partes. La Corte va más allá. Recalca que el Código de Comercio acepta ese pacto como válido, incluso si es hecho de manera verbal o, como en el caso, se produzca por medio de la participación de terceros. Está obligada la empresa a indemnizar a los pasajeros por lesiones o muerte, sin importar las condiciones acordadas para transportarlos. 3. ¿Saben ustedes cuál es la propiedad más vigilada por estos días en Colombia? La casa de veraneo del detenido empresario Víctor Maldonado, vinculado al descalabro de Interbolsa. La propiedad está ubicada en un exclusivo sector de la península de Barú, a pocos kilómetros de Cartagena. Su valor comercial sobrepasa los 3.500 millones de pesos y hasta hace una semana estuvo ocupada por un arrendatario a quien no se le renovó el contrato. Las medidas de seguridad se reforzaron en la propiedad luego de que las autoridades tuvieran información sobre un plan para invadir y saquear el inmueble, que se encuentra actualmente embargado por parte del agente liquidador del Fondo Premium, Alejandro Rebollo. A la vigilancia privada se suma un monitoreo por parte de efectivos de la Policía de Cartagena, quienes hacen presencia permanente en el lugar para evitar que una de las joyas de quien es considerado uno de los cerebros del descalabro de Interbolsa termine en manos de avivatos. Y como en nuestro querido país no hay avivatos, ay, Dios mío. Hasta mañana. Que descanse. ¿Cree usted que deben continuar las conversaciones de paz en La Habana siempre y cuando el presidente ponga un término a esas conversaciones? Sí, 51%. No, 49%. Total votos hasta el momento, 243. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.